Vale. Bueno, buenas noches. Primero que nada quiero agradecerles el que estén presentes. La idea de la charla de hoy es sobre preparación de canarios para la cría. En realidad debería haber sido una charla, la deberíamos haber dado hace un mes, porque hay muchas cosas que ya se deberían de haber hecho, pero igual estamos a tiempo. Una de las primeras cosas que es importante decirles en cuanto a la cría, para que salgan bien las cosas, es tratar de matar la ansiedad. Uno realmente se pone muy ansioso, más cuando recién empieza a criar, quiere ya ver la hembra echada, que ya ponga huevos y que esté sacando pichones. Y muchas veces ahí es donde empezamos a cometer errores. La mayoría de las veces le echamos la culpa cuando nos va mal a que cayó un rayo, que vino el temporal de Santa Rosa o el de Santa Elena o el que sea. Inventaban que el mal tiempo y eso. Y generalmente son más errores humanos que de la climatología. Bueno, para arrancar un poco, los que no me conocen, mi nombre es Bernardo Williamson, soy presidente de ACRU y soy juez nacional, juez internacional y actualmente soy vicepresidente de la COM. La COM es la Confederación Ornitológica Mundial, lo que reúne a casi 60 países que están afiliados y bueno, ACRU y sus filiales están afiliados a la COM. Bueno, hace pocos días muchos hablaban de charlas sin bandera. La charla nuestra es con bandera. Para nosotros, algo muy importante, nuestra bandera primero hacia ACRU, además de la uruguaya, indudablemente, y hacia la COM, que es la Confederación Ornitológica Mundial. O sea, nosotros tenemos bandera, la bandera de la COM. Siendo el grano a lo que es preparación para las aves, para la cría, yo marcaría acá 3 prioridades. Uno, la preparación de las instalaciones. Segundo, la selección del plantel. O sea, no es que esté uno después del otro, sino que son simultáneos o uno ya arranca antes. Y la otra, la sanidad del aviario. Cuando vamos a preparación de las instalaciones, es muy importante la higiene previa que hacemos en cría, la cual tiene que estar el aviario. El ideal en una época, si vamos a lo que era los más veteranos, de los cuales aprendí quizás hace más de 40 años, una de las cosas que hacían, sacaban todas las jaulas para afuera y pasaban cal a las paredes. Eso increíblemente parece que no, pero es una medida antiséptica muy buena, la cal. Hoy en día hay otras cosas también, de repente alguien tiene otro tipo de instalaciones, otra pintura, lo que sea, bueno, higienizar bien todo, desinfectar, dar una buena limpieza a lo que son las jaulas, utensilios, paredes, etcétera, que puede ser ya sea con agua jane, amonio cuaternario, hay otro tipo de desinfectantes que son muy útiles. Hoy en día a veces hay cosas que el agua jane o hipoclorito no mata todo, pero ayuda, y el amonio cuaternario anda mejor, y hay otro desinfectantes que también son muy buenos. La desinfección contra ectoparásitos. Bueno, ectoparásitos es algo bastante indeseado en el criadero, que son de las cosas que también tenemos. ¿Qué podemos hacer? Hacer una buena fumigación en el criadero previo a poner los pájaros, todo. ¿Qué puede ser? Ya sea con una cipermetrina. Normalmente una de las cosas que es muy útil hoy en día, el fipronil, que creo que se vende en la sede, el fipronil es lo que antes se utilizaba para poner el purón a los perros. Bueno, también es muy efectivo para el criadero y tiene baja toxicidad.
La ventilación es muy importante dentro de lo que son la preparación de las instalaciones. Nuestras instalaciones no pueden estar cerrados, o sea, sí cerrado en el cual no entren animales no deseados, ya sea lo que pueda ser pájaros, roedores, lagartijas, que pueda ser distinto, o sea, que a través de eso vengan ácaros y piojillos y eso, porque si entra en nuestro criadero gorriones que están sueltos o palomas que buscando comer lo que está en el piso, seguramente nos traigan piojillos, nos pueda traer otra enfermedad. Entonces, bueno, es fundamental que el criadero esté aislado pero ventilado, que tenga ventilación natural, puede ser alguna banderola con un tejido fiambrera o tejido antimosquitos, ¿no? Y de repente otra por otro lado y haga una circulación natural. Eso es algo ideal. Hay veces que lo podemos hacer forzado. Se puede poner un extractor chiquito en un lado y generalmente, como no es totalmente hermético, si inyectamos aire, por algún lado va a salir, va a haber circulación, o si no, podemos sacar aire, también es lo mismo, va a entrar por otro lado y va a haber circulación. Con el tema de la ventilación y circulación es porque también baja la cantidad de microorganismos que hay en el criadero. Si uno entra, después que le va a pasar, uno entra a un criadero, días de humedad, como hemos tenido estos últimos días, y siente olor a gallineros, que no hay una buena ventilación. Esa es una buena señal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a preparar las instalaciones con higiene, desinfección de ectoparásitos, tiene que tener una ventilación adecuada. La iluminación es muy importante. La iluminación no tiene que ser ni excesiva ni faltar. Es muy importante en el ciclo del ave, de todos los animales, el ciclo de luz es importante porque eso también despierta hormonas y también incide en el encelamiento de las aves. Entonces hay que tener cuidado si utilizamos luz artificial, porque muchas veces escuchamos o leemos en internet, qué bueno, porque le dan luz para encelar, pero muchas veces uno cuando da luz mal puede provocar otras cosas. Primero, que acelera a veces antes a las hembras que a los machos. Entonces vemos que la hembra está pronta, está incubada, está todo bárbaro, y el macho no está pronto. Entonces el macho tiene que estar pronto para que cubra a la hembra, que los huevos sean fértiles, estén hallados, ¿no? Después, bueno, lo que hablaba el sellado criadero, no deben entrar roedores, mosquitos. Hablaba de lagartijas, también tenemos un compañero que le ha pasado que le aparecían huevos tirados, le aparecían huevos que parecía que estaban vacíos y era lagartijas que entraban y en la noche le comían el huevo o agujereaban el huevo y eso. O muchas veces solamente al entrar animales extraños hacen de que la hembra se nos levante de noche y eso significa que la hembra se van a enfriar los huevos y uno después te dice, la hembra es mala, no se echa, se levanta, se echó 3-4 días o se echó una semana y dejó morir y uno ve los huevos estaban de repente gallados y quedó por la mitad, o sea, al enfriarse se murió el embrión y ahí ya sonamos. Entonces, son de las pequeñas cosas que es importante tener en cuenta. De repente uno no le da mucha pelota, pero recuerden, la mayoría de los problemas de la cría son nuestros. Selección del plantel. Selección del plantel se supone que debería haber sido antes, ¿no? Uno va de a poco, va comprando aves, o si sacó cría el año anterior, tiene un montón de aves que de repente son más de lo que va a echar en cría. Uno debería decir cuántas jaulas tengo disponibles,
¿Qué espacio tengo? Bueno, ¿cuántas hembras voy a echar en cría? ¿O cuántos casales? Hay distintas formas de criar, se puede criar en casales o se puede criar en poligamia. Al principio, cuando alguien es nuevo, yo le recomiendo criar en casales. Cuando uno ya ve que quiere ir mejorando, porque sabe bien el estándar de lo que quiere criar, ya quiere competir, quiere ir mejorando, una forma buena es criar en poligamia, se usa un macho para 2 o 3 hembras. Si tiene un macho bueno, lo trata de echar a varias hembras para sacar más cantidad de pichones de ese macho. Es importante que las aves estén sanas, no encachilarnos a veces, bueno, tengo esta hembra que es muy linda, me gusta, o este macho, y uno lo ve y está englobado y no tiene vitalidad. Ve el pájaro que realmente, mismo muchos tienen problemas de lo que viene a ser pulmonar. Uno entra al criadero cuando está en silencio y siente uno que hace o sea que tiene esos pájaros, no lo pongan en pie, sáquenlo del plantel. De repente traten de ponerlo aparte, ver si quizás puede ser un tema de ácaros a nivel de la tráquea, o puede ser algún otro problema. Bueno, de repente lo ven o con el veterinario, consultan acá en el mostrador qué le pueden dar, pero lo dejan aparte. No cuenten con eso enseguida para el plantel, porque es posible que le transfiera eso a otras aves, y esa ave seguramente, si es macho, no va a gallar, y si es hembra no va a estar en condiciones de incubar o de aguantar un periodo de cría. Descartar, bueno, aves que no estén de acuerdo a nuestras expectativas, de los padrones que deseamos criar. Una de las cosas que yo le digo, bueno, primero, el que es nuevo y nunca crió, aprenda a criar. Igual, yo siempre lo he repetido, algunos me dicen, qué disparate lo que decís. Críe igual un amarillo con un verde, cualquier cosa. La cosa es criar, aprender a criar. Después que aprendió a criar, después tiene que ver qué es lo que le gusta. Me gusta tal raza de porte, o me gusta determinado color. Bueno, el ideal es averiguar el estándar. Acá en Acro están los estándares, se puede bajar también de internet, pero seguramente se arriman, le piden a José o a Anthony o a Gerardo, el que esté atendiendo, y le facilita un estándar, se sacan copias o se anotan las cosas. Entonces uno lo que quiere criar tiene que saber cuál es el estándar de ese pájaro. Entonces, que esté lo más cerca posible a lo que uno desea, si es que quiere competir. Normalmente la mayoría lo que nos gusta es criar, pero después tiene su parte linda el competir, porque uno ve cómo está el ave de uno, puede comparar con el otro y después ahí va buscando ir de mejorar. Descartar, bueno, aves que no estén de acuerdo a nuestras expectativas, los padrones que deseamos criar. O sea, las aves que sepamos que no están, descartar. Descartar hembras que durante 2 años no han puesto huevos. Muchas veces uno ve una hembra que está saludable, 1 año no puso huevos, la prueba el segundo año. Si el segundo año no puso, no la dejes un tercer año, no la dejes ocupando jaulas. Regalala o dejala aparte si te gusta para verla, pero no pierdas tiempo en el criadero, porque una de las cosas, uno de los pájaros los tiene que disfrutar. Y el tiempo es importante, el que le dedica a las aves, porque esa ave te va a estar haciendo perder tiempo que le podrías dedicar a otro que lo necesite. Descartar machos que hayan fallado más de 3 veces sin gallar. ¿Qué quiero decir más de 3 veces sin gallar? Lo probamos con una hembra, lo probamos con otra, o lo probamos a la tercera, no galló en los 3, descartarlo. Sé que a veces es difícil porque uno de repente compró ese rojo espectacular que le gustaba, pero si no galla también es perder. Puede ser que no sea compatible con una determinada hembra porque no lo aceptó, con 2, pero con 3 ya ahí, si el pájaro está cantando, está saludable y eso, no, descartado.
Si incorporamos aves nuevas, deben permanecer mínimo 8 días en cuarentena, el ideal es 15 por lo menos. Y esto va también para las aves que vienen de campeonato. Deberían hacer una cuarentena. Cuarentena, el ideal es si tenemos una habitación aparte o algún lugar en la casa aparte donde está el criadero. Muchas veces lo que contamos es un espacio chico, bueno, yo le diría por lo menos déjelo abajo contra un rincón y mire a ver cómo están esos pájaros, cómo evolucionan, si no aparece una enfermedad. Ponerle, bueno, ahora lo vamos a ver en el siguiente, ponerle también antipiosticida y bueno, ver a ver cómo se va a ir comportando. Sanidad del aviario. Debemos desparasitar todas las aves, esto es previo a la cría, por lo menos 20 días antes de acasalar. Una de las cosas que utilizamos aquí es ivermectina, una gota en la nuca o 2, no más de eso. O sea, le abrimos un poquito las plumas y lo mojamos ahí con esa gota. Eso es para aplicar sobre piel. Tiene menos riesgo que lo que se da en el pico. Hay gente que dice, no le puedo poner en el bebedero. Muchas veces cuando uno pone ivermectina en el bebedero, no le gusta, toma menos agua, es difícil dosificarlo. En cambio, esto, la gota en la nuca, eso va por a través de la piel y directamente a los vasos sanguíneos y bueno, eso llega al nivel del pájaro. Normalmente, por lo menos va a quedar cubierto por 15 a 20 días, se van a morir todo lo que sea, si tiene algún parásito externo, que puede ser ácaro, puede ser piojillo. Desinfectar jaulas, palos y utensilios de cría con fipronil. Lo que yo le dije, el fipronil anda bárbaro, se puede rociar, no hay problema de toxicidad y eso hace de que todo lo que esté ahí rondando de ácaros o piojillos lo elimina. Bueno, acá les repito, toda ave que ingresa al criadero, ya sea nuestra, que regresa de concursos o aves nuevas, se le debe poner fipronil 1 o 2 gotas en la nuca. También el fipronil funciona con. Entonces, todas las aves que van al criadero, ya sea un ave, que yo sé que el ideal sería no incorporar pájaros ahora. Esta no es la época ideal, estamos a pocos días de acasalar. O sea, hay gente que ya ha acasalado, yo diría no apurarse. Una fecha que se tomaba siempre por los veteranos acá era el 25 de agosto, se aprovechaba el feriado, pero puede ser 25 de agosto, puede ser 2 de septiembre, 5 de septiembre, 10 de septiembre. Eso lo va viendo uno, cómo está y cómo se vienen comportando las aves. Pero bueno, yo lo que le decía, capaz que uno necesita porque le falta un macho, compra una hora, lo lleva. El ideal de ese pájaro, demoren aunque sea 8 días, véanlo a ver cómo se comporta, que no traiga ninguna enfermedad, pónganle el fipronil en la nuca y van a evitar de estar llevando, porque lamentablemente a veces por más que, por ejemplo, acá en Acro se fumiga todo, puede haber entrado un pájaro con algo y eso, los ácaros, es impresionante lo que se mueven por día. O sea, un ácaro que está por acá, de repente mañana está por allá. O sea, y eso después pone huevos ahí cuando decía de desinfectar, vuelvo atrás, desinfectar las jaulas, los palos y los utensilios. Los palos es muy importante, la punta de los palos de pasarle producto, porque es muy común cuando son ácaros que el ácaro de día se esconde en la punta de los palos o en algún rincón de la jaula, de noche va al animal. Por eso que también muchas veces tenemos, que es otro de los problemas, de hembras que se levantan porque entre el estrés que le produce y esa picazón en la noche hace que se levante.
huevos fríos, de vuelta problemas en la cría. Entonces son pequeñas cosas que el gasto es mínimo, porque no es algo ni muy caro y eso lleva su tiempo, porque cada vez de ponerle, pero se van a ahorrar problemas. Acostumbrar a nuestras aves a las semillas y pastones que utilicemos en la cría. Es muy importante que nosotros vamos a utilizar una pasta de cría. Hay distintas en plaza, hay importadas, en Acro tenemos pastón y hay gente que se prepara su propio pastón. Lo importante es que esté acostumbrado el ave a comer esos pastones. No podemos pretender que el ave se eche y de repente nosotros pongamos un pastón nuevo y que lo acepte la hembra. De repente no lo come y ahí ya vamos a tener problemas para alimentar a nuestros pichones. Porque es fundamental la alimentación en los primeros días que nace el pichón. Entonces ahí acostumbrar a las semillas, acostumbrar al pastón es fundamental. También es importante que hablamos en lo que era higiene y todo eso, el agua. El agua hay distintos métodos. Hay gente que tiene agua continua, que tiene un sistema de una cisterna y el agua con bebederos tipo los de pollito, o los de cuillo, hay algún otro. La mayoría lo que tenemos son vasos de agua o tubitos de agua. Lo importante es que esa agua, por lo menos en días como hoy que hace frío, que lo cambien cada 2 días. Que tenga agua fresca, pero cada 2 días que está bien. Cuando ya llegamos al calor, el agua debe cambiarse todos los días. Eso es el ideal. Hay veces que uno también tiene que ser práctico. Te vas 2 días de tu casa, bueno, falta un tubo de agua más. O sea, no hay que ser tampoco esclavo de los pájaros, pero el ideal es todos los días tirás y pones agua. Volviendo a lo anterior, en cuanto a las semillas, acostumbre, nosotros tenemos una semilla base que es el alpiste y después tenemos otras semillas que están dentro de una mezcla que puede ser oleaginosas como el lino, colza, nabón, etc. Y después tenemos otras semillas como puede ser la avena pelada, bueno, también dentro de las oleaginosas estaría el girasol pelado. Tenemos el avicín y alguna más que trae, pero yo lo que diría, la semilla base del alpiste es fundamental que esté. Aunque mañana ustedes, algunos, porque hay tendencias a usar estrudado y eso, el canario, la base del alpiste, esto hay 50 maestros, 50 libritos. Bueno, yo creo que en lo personal, alpiste tiene que estar. Después una de las cosas, el estrudado yo no lo he usado, hay gente que lo ha usado y dice que anda bien. El tema es la calidad del estrudado, no sabe lo que tiene adentro. Dice que tiene tal porcentaje, tal otro, pero es muy lindo el color, y eso es como la pastillita de los perros. La pastilla de los perros te puede decir 18%, 20%, capaz que lo tiene, pero no sabe de qué está hecho. O sea que hay algunos alimentos de perros son excelentes y otros que son malos. Bueno, en esto el estrudado a veces no hay tanta todavía experiencia y conciencia. En Europa hay algunos que lo están usando, dicen que anda muy bien. Yo soy de la idea que por la base de semilla, por lo menos el alpiste lo tiene que tener. Una de las cosas, antes de ir a esto, una de las cosas que a mí me ha dado mucho resultado en la cría es avena con un poquito de avicín. El avena pelada con avicín, acostumbro a las hembras que lo coman. Le pongo un poquito nomás antes de la cría, le pongo capaz que un mes antes, le voy poniendo algún día con una lengüetita o en un tachito adentro, un poquito, con poquita semilla de avicina. La avicina es caro, pero es algo que les gusta mucho. Lo ponen mezclado y normalmente la hembra que se acostumbra a dar avena, esa hembra, si alimenta, va y alimenta en el día en algún momento con avena a los pichones, esos pichones no se mueren. No sé qué tiene, porque uno empieza a ver el porcentaje
de proteína de la avena, creo que anda en el 11% o 12%, es menor que la del alpiste. Normalmente, pero posiblemente sean los aminoácidos que tiene que son buenos, no sé, la realidad es que anda muy bien y le da saciedad al pichón y a la hembra le gusta, que cuando le agarra la mano le gusta ir a dar de comer eso, entonces sale, pica y lo lleva al pichón, además del pastón. Y perdón, Sí, ¿y qué tipo de avena era esa? La avena es avena pelada. No la avena laminada ni la avena con cáscara, la avena pelada. Acá se vende y hay otros lugares que venden, es la avena pelada. Una de las cosas que es muy importante es que sea una avena de calidad. ¿Por qué? Porque toda semilla que está pelada puede tender a tener hongos. Entonces, el origen de la semilla es muy importante. Es como la colza. La colza es un alimento oleaginoso muy bueno, pero colza, si uno lo mira al microscopio, parece que fuera una pelota de golf, o sea, como con cavidades, y si uno ve que la colza está de color blanquecino, generalmente es que tiene hongos. Los hongos liberan micotoxinas que generalmente son tóxicas para las aves. Entonces, el origen de la semilla es muy importante, por eso da para hablar en otra oportunidad, pero creo que es muy importante. Avena pelada. Pero la avena no es algo caro, es algo que le da después, cuando nosotros sacamos, o sea que empezamos a sacar pichones, si le pones el potecito con avena y un poquitito de avicín mezclado, va, come eso, alimenta, pichón salvado. Eso es una ayuda grande. Bueno, vamos en cuanto a los machos. Es necesario recortar las plumas alrededor del uropigio. Yo no sé si hay algún macho ahí y una tijera para mostrar o... Si me puedes alcanzar, bueno. ¿Qué es lo que uno hace? Uno sopla normalmente cuando el macho está pronto, tiende a formar un botón, ¿no? En el botón ese hay pájaros que tienen, hay algunos canarios que tienen mucha pluma gruesa. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que normalmente eso no permite el acoplamiento bien, o sea, cuando pisa la hembra, y muchas veces hay huevos que no son fértiles. El hacer un pequeño recorte ahí alrededor sin sacarle las plumitas que están bien en la punta, porque eso es lo que, esas plumitas lo que hacen es como una guía, ¿no? En el momento del acoplamiento, no la plumita de la punta, sino recortarlas de alrededor. Eso ayuda muchísimo a que haya un mejor acoplamiento. Ahora después se lo muestro, recortamos uno y es algo bien sencillo y que ayuda bastante. Los machos también deben tener brío y estar preferentemente cantando antes de acasalar. No es que sea una norma que todo pájaro que canta galla, ni tampoco no todo pájaro que no canta, porque a veces es como todo, hay pájaros que no cantan y gallan bien. O sea, pero generalmente el pájaro que está cantando con brío y eso no tiene problema. Bueno, acá, no sé si llegan a ver, lo agarro así, lo soplo. Alrededor del plumerillo, ¿no? De la cloaca. Si ustedes ven, acá, ahí vemos el botón, acá estas plumas no se deben de tocar, estas plumas son las que le van a servir para guiar. Pero estas plumas que son, la tijera no es la mejor, buscan una tijera que corte bien. Estas plumas que están alrededor, acá esto vamos a ayudar y lo vamos a dejar con cuidado, le estoy agarrando las patitas para atrás para no estropear nada. No ayuda mucho la tijera, pero ahí ves, ahí quedó más descubierto. Entonces esto ayuda muchísimo. A los machos yo le hago a todos eso,
Parece una bobada, ayuda mucho más en el caso, por ejemplo, los que crían porte, los que crían Gloucester. El Gloucester es un plumero. Mismo uno de los problemas que a veces tienen los criadores de Gloucester es que los pájaros están, a veces cuesta saber si son machos, si son hembras, pájaros que no han cantado todavía. En cambio, en otros es mucho más fácil. En los mosaicos también, porque claro, el mosaico, como algunos de los nevados, son pájaros que tienen pluma más gruesa. Entonces, En una de las jaulas. después, eso en cuanto a los machos. Ahora vamos a las hembras. Las hembras deben de estar pelando su vientre y comenzando a entubar para ponerle el nido y acasalar. ¿Qué quiero decir con esto? Pelando su vientre uno va a ver que la hembra cuando se empieza a celar empieza a perder plumitas a nivel de la panza, ¿no? O sea, del vientre. Y generalmente es increíble, por eso la observación en la cría es muy importante, en todo punto de vista, porque ya ver si está tomando agua, ver si está comiendo, ver los síntomas, si tiene algún síntoma de enfermedad, etc. Y uno de ellos hay que acostumbrarse a poder agarrar un pájaro, uno lo agarra, sopla, y si ve esta hembra ya se está aprontando, bueno, ahí ya le puedo poner un nido, material de nido, ir viendo, posiblemente ya lo supiera antes, qué macho le voy a poner a tal hembra, y bueno, ya si vemos que el macho está cantando, está con brío, todo eso que hablamos antes, puedo intentar ponérselo a la hembra y ahí ya se van acasalando. Antes le puse el nido y le puse material para el nido. ¿Qué es lo que necesitamos ahí? En el material para hacer el nido hay distintas cosas, hay gente que consigue el algodón natural, no el algodón de la farmacia, el algodón natural, es más difícil conseguir. Generalmente lo que utilizamos la mayoría es la bolsa arpillera, cortamos cuadraditos de 10 por 10, la deshilachamos, o hay otros que el cuadradito lo agarra con una pincita y el mismo pájaro va sacando los hilos. Cualquiera de las dos cosas. Yo, por ejemplo, lo que hago, a veces le pongo un cuadradito así con un palillo de ropa o con alguna pincita y pongo deshilachado arriba de la jaula, cosa que tengan bastante material. La hembra va, capaz que pasa un par de días que ni lo toca, pero después va a empezar a buscar para hacer nido. Tipos de nido. Tenemos dos tipos de armazones, de plástico y de alambre. Yo utilizo de las dos, tengo de las dos. La de plástico algunas veces acá hemos tenido, otras veces he traído de Brasil, y la de alambre, que es la más clásica. Bueno, cualquiera de los dos necesita un forro. Los forros pueden ser de yute, de algodón, tejido de crochet. Hay algunos que hacen como una especie de cruz gamada, que con eso recortando moquete, fieltro, y eso buscar que calce justito dentro del nido. Digo, cualquiera de ellos sirve. Lo importante después de eso es que tenga material para hacer. Cuando ponemos el nido, algo automático para mí que es fundamental, ponerle el pulgapiojo. Pulgapiojo es una marca que usamos acá, pero antes estaba el Volfo de Bayer, cualquier polvo a base de carbamato. Eso lo espolvoreamos ahí, y ese mismo polvo podemos espolvorear en el piso de la jaula y ponerle papel arriba. Eso también es para prevenir el tema piojillo. Porque ¿qué pasa? Muchas veces en nuestras aves puede haber algún huevo de piojillo, no nació, y no sé qué pasa, es como que llega el momento de la cría y si había algún huevito en el criadero, algo que no lo conseguimos matar con la desinfección, etcétera, llega la temperatura ideal y la humedad que se forma en el criadero en el momento casi a nacer y empieza a aparecer los piojillos.
y ahí mínimo perder un 30% de la pichonada. Cuando empieza el piojillo, aparte es algo que empezó en una jaula acá, después se va desparramando, y cuando quiere acordar uno mismo lo va llevando, porque toca una cosa, lleva otra, entonces es fundamental. O también podemos traer sin querer de otro lado, podemos traer piojillo porque estuvimos en una plaza donde había palomas o había algún otro pájaro, y sin querer son... normalmente a nosotros no nos hace nada, pero el piojillo caminó, lo llevamos al criadero y ahí se reprodujo y nos hace un desastre. Puede venir con semillas, puede venir del criadero un amigo que lo fuimos a visitar y el amigo no sabía y lo trajimos en la ropa y después lo llevamos a nuestro criadero. Si uno fuera por el ideal sería una medida higiénica, poco menos cambiarnos toda la ropa, si uno fuimos a un criadero, todo, pero no lo hacemos. O sea, si vamos a nivel de granja y eso es algo normal. Los grandes criaderos de pollo y eso, la gente cuando va a entrar, muchos se bañan, se cambian la ropa y entra al criadero para evitar enfermedades y todos estos parásitos indeseables. Bueno, ahí le muestro un poco un nido mío. Es un nido de plástico, tiene el forro de yute y todo eso ven que son hilitos de arpillero. Hace el nido bien y ahí uno ve, en este caso es una nidada de satiné y de ágata. Los satinés son los que nacen con ojos rojos. Lo que hablábamos de higiene, uno empieza, yo les dije de higiene, cuando empieza la cría. Cuando estamos en plena cría, no tener la desesperación de que tengo que cambiar el papel todos los días. Ahí pasa la desesperación nuestra de limpiar. A veces la hembra se levantó, se molestó y se fue. Y abandonó los pichones. O sea, no es que se vaya, sino que... Entonces, hay momentos hasta que prácticamente destetamos a los pájaros, que si bien no son mamíferos, no se destetan, pero es la forma que decimos cuando separamos de los padres, hasta que separamos a los padres, yo ahí por lo menos paso 2 semanas, prácticamente 2 o 3 semanas, que no cambio el papel de abajo. Muchos dirán, que falta de higiene, no falta de higiene, no pasa nada con eso. O sea, si bien es necesaria la higiene previa, pero hay momentos que estar molestando mucho a los pájaros, la tranquilidad del aviario es fundamental, porque muchas veces los errores que cometemos son, o porque entraron, como dije, ratones, u otro ratas, ni que hablar, que hace destrozo, o nosotros mismos, por la ansiedad que vamos, tocamos, cuando la hembra está echada, ve que está dando de comer a los pichones, todo, molestarla lo menos posible. Sí que se acostumbra a que uno ande por ahí, pero no estar moviendo una jaula que de repente se nos cae el nido o se cae un huevo, etc. Entonces, ahí el ideal es, en lo posible, no molestar. Acá, bueno, otro nido que podemos ver, ahí también ven que está, generalmente las hembras van limpiando, ahí ya, a esta edad ya están anillados esos pichones, los pichones se empiezan a defecar para afuera y hay muchas hembras que limpian los nidos y otros que no. Este también otro nido de plástico con yute y con arpillera. En cuanto a todo lo de la cría, otra de las cosas que veo muy importante y también para los que son fanáticos de qué color le tengo que dar, que no, para tener un óptimo color, hay gente que está contra la soja verde. Yo utilizo lechuga bien lavada,
bien lavada, que la puedes dejar en agua una hora con unas gotitas de hipoclorito de aguacaña y ahí después la enjuagás, la dejás secar y eso utilizo. ¿Qué es lo que pasa cuando uno le da algo de verde? Vos le ponés verde, la hembra generalmente salta al nido y ahí va a buscar el verde. Y ya cuando agarra el verde para embuchar, ya pasa y también toma agua, come pastón y otras cosas. Hay muchas hembras que es otro de los problemas y las fallas que tenemos en la cría, hembras que quedan como atornilladas en el nido. Por buenas madres, todo, pero el pichón en los primeros 7 días no tiene fuerza suficiente muchas veces. Entonces, ya después de los 7 días, el pichón va a empezar a moverse y la levanta la madre para que le vaya a buscar comida. Pero antes de los 6-7 días, muchas veces le falta fuerza y uno tiene que estimular a esa hembra para que salga a alimentar. Entonces, ahí el poner una hojita verde o media hojita verde en la jaula ayuda mucho. Entonces, yo utilizo la lechuga, me da resultado bárbaro. Hay gente que utiliza otras verduras o si uno tiene diente de león es excelente, se raja. Hay gente que da coliflor, pero generalmente lo que anda espectacular para mí es la lechuga. No es que tenga tantos nutrientes, pero ayuda a hidratar. Y los primeros días los pichones necesitan hidratarse. Muchas veces cuando uno dice la madre aplastó a los pichones, no, es que los pichones se deshidrataron y quedaron aplastados, se murieron y quedaron aplastados en el nido. No es que la madre los aplastó, le faltaba hidratación y comida. Entonces ahí eso es fundamental. El brócoli también. Brócoli también, el tema es que el brócoli lo tenés que acostumbrar. El brócoli le das a pájaros que no están acostumbrados y no les apetece. En cambio, si uno lo acostumbra, hay gente que, por ejemplo, lo muele y lo agrega al pastón. Es excelente el brócoli. Eso yo tengo. Pepino también. Pepino también. Yo qué sé, en una época comía mucha manzana, agarraba, le daba el pedazo del medio de la manzana, se lo dejaba ahí, o alguna manzana se la cortaba y también les encanta. Hay momentos que también algún cítrico, puede ser algún gajo de mandarina. Uno tiene que ir buscando, la fruta es bueno, es un complemento. Acuérdense que cuando están el canario silvestre no solamente come semillas, sino que también come frutas y come hojitas verdes y come bichitos, gusanitos, come un montón de otras cosas. Entonces, normalmente algunas de esas las complementamos con el pastón. El pastón es algo muy completo que tiene proteínas balanceadas, lo que es carbohidrato necesario, dentro de las proteínas los aminoácidos esenciales que necesita canario, o sea, tiene vitaminas, tiene secuestrante de toxinas, o sea, generalmente los pastones son completos, pero el ideal es que además del pastón, que coma semillas, que agregar alguna hoja verde, o sea, la variedad y la diversidad de cosas ayudan. Todo lo que estimule a que uno vea esos pichones que están con el cuello bien lleno. Lamentablemente creo que no pasé ninguna foto bueno, acá ya son, ahora hablamos de eso. Lamentablemente no pasé esos pichones que están así, pero es lindo ver cuando tienen 5, 6, 7 días, los ve así llenitos. Esos pájaros realmente no tienen problema. Pájaros que uno ve que lo alimentan bien, es sano. Después lo otro que uno tiene que observar con los pájaros. Ahí vamos a retornar un poco para atrás. Por ejemplo, cuando ponen huevos, 13 a 14 días es el tiempo de incubación del canario. Hay gente que saca los huevos, yo no los saco. Durante muchos años sacaba los huevos, esperaba al 4.º día y ahí ponía los huevos, o al 4.º o al 5.º día, ahí ponía los huevos y se ponían a incubar.
Generalmente eso hace de que nazcan todos juntos. Pero lo que vi después con los años, que la mayoría de las veces, si uno no saca los huevos, tiene menos posibilidad de errores, porque a veces los errores que uno comete, primero de mezclar huevos entre uno y otro, que puede pasar, si uno es ordenado no debería pasar. Después que en el manipuleo se nos caiga un huevo, o que rompamos con la mano. A veces si uno no está acostumbrado, capaz que rompemos algo. Y después lo otro que puede pasar es que en ese de meter mano y eso, alguna hembra se pueda llegar a levantar. Esas cosas pasan. Bueno, uno tiene que tratar de evitar eso. Yo por eso prefiero hacer directamente de no sacar los huevos. Si se saca lo mismo, a los 13, 14 días tenemos que estar pendientes a lo que nazca. Y ahí vamos a ir viendo si nacieron todos juntos o si hay algún pájaro que nace después al tercer día o eso. Ese pájaro que nazca 3 días después va a tener problemas, por eso hay que bichar los nidos, va a tener problemas después en el crecimiento. Entonces ahí tenemos que estar pendientes si tenemos otras hembras echadas para o ayudar a ese pichón embuchándolo o pasarlo a otra hembra que tenga pichones del mismo tamaño. Eso es muy normal hacerlo y es una forma de no perder esos pichones. Pasa tanto, si sacamos los huevos y los pusimos juntos, a veces hay algún pichón que nace después. No siempre, pero a veces pasa. O hay algún pichón también que, la observación es importante, pero algún pichón puede no desarrollarse igual, ir más lento. Y de repente ese pájaro está saludable, pero es más lento el crecimiento. Pasa a nosotros, los seres humanos, que de repente hay 2 mellizos y uno es más chico que el otro, uno es más delgadito, más menudo, o come menos, o asimila menos la comida. Bueno, ahí tenemos que estar viendo para ver cómo seguimos. Porque si no, en la naturaleza, ¿qué es lo que pasa cuando una hembra ve una nidada donde hay un bicho más chicuelo? Tiende a tirarlo para afuera, porque eso es un tema de supervivencia, es un tema de selección. Entonces es una forma de seleccionar los más fuertes. Lo hace la naturaleza. Normalmente cualquier nido que uno vaya a ver en el campo y eso, va a ver que hay algún pichón que lo tiran para afuera. Ese pichón realmente es un pájaro que está enfermo o un pájaro que no se desarrolló igual y ya la madre lo deja porque es la forma que sobrevivan los más grandes, ¿no? Así que eso hay que observarlo. Nosotros, como queremos salvar a todos, lo que vemos que está más chicuelo lo pasamos a otros y que tenemos, y si no, trataremos de irlo ayudando, lo embuchamos con una pasta de cría, que creo que acá hay pasta de cría, y si no, el mismo pastón que le damos, lo aguamos un poco y lo damos más limpio y lo podemos dar con una cucharita o con un canutito de lapicera Bic o hay algunas jeringas también para embuchar, cualquier cosa de eso. Quiero José, una opinión de eso. fuerte así se escucha. Quiero dar una opinión justamente de eso, que claro, uno quiere salvar a todos los pichones. Después con el tiempo también uno va viendo que frente a las mismas condiciones, porque todos los pichones están alimentados de la misma manera, capaz que nacieron el mismo día, y cuando alguno queda para atrás, yo cada vez estoy más convencido de intervenir lo menos posible en salvar A veces es poca la diferencia, cuando es mucha, seguramente haya otro problema de atrás, y a veces perdemos tiempo, energía y una cantidad de cosas tratar de salvar un pichón que seguramente ese sea el pichón que se termina muriendo en el replume o que se enferma reiteradas veces, termina. Pero es una opinión muy personal, digo. Por algo la naturaleza, viste, que hace esa selección. O sea, si uno quiere fortalecer el criadero, a veces hay que dejar esos pichones que van para atrás, o salvarlos, pero tenerlos muy en cuenta de que no queden en el criadero por más buenos que sean después de otras características. Eso es la realidad.
pero también uno va a la parte humanitaria, etcétera, que queremos tratar de salvar todo. Sí, sí. Bueno, yo antes era muy de embuchar. Después, los años que me fueron mejores fue sin embuchar. Pero a veces hay algún caso que uno una ayudita le da. O sea, no es que sea algo que no se da, pero son cosas a tener en cuenta. Acá ya estamos viendo pichones que están recién destetados. Esos son la mayoría ágata, algún satinea y ahí también. Generalmente los pájaros lo que hago es los saco a algún tipo de voladora, ¿no? Donde es bueno por lo menos que estén un mes o mes y medio en una voladorita, que puedan volar y fortalecer toda la musculatura para el vuelo, mismo lo que es saltar, la convivencia esa con otros pichones. Está bueno eso. Ver que no sea mucha cantidad para que no se piquen, porque después si vamos a querer presentar, si vamos a querer que lleguen en buen tiempo a la próxima temporada, o queremos igual de repente el sobrante llevarlo a vender, el pájaro tiene que estar en buen estado. Si hay mucha cantidad muy hacinados en una jaula, van a tender a enfermarse, a picarse entre ellos, a lastimarse y van a surgir ya sea quistes o cosas no deseadas. Por lo cual, bueno, es bueno prever si vamos a criar, qué cantidad de pichones podemos llegar a sacar y si tenemos el espacio suficiente. Porque todos fuimos principiantes en un momento, sé lo que es la pasión de tener pájaros, le va agarrando el gustito, y donde uno decía voy a tener 4, después tiene 8 y después tiene 20 y el 20 se transforma en 50 o más. Entonces hay que ver cuánto puedo tener. Entonces si tengo un espacio que no me da para tener más de 80 pájaros, bueno, yo no puedo tener más de 15 de cría. Pues si yo tengo 15 crías, tengo que estar pensando que si me va bien, por lo menos voy a sacar un promedio de 4 o 5 por hembra. Entonces ahí, esos 15 más lo que saque, más los machos, estamos cerca de los 80. No da para tener, si el espacio es para 80 pichones, 80 pájaros en total, no puedo echar más de 15. Si yo tengo un espacio que puedo meter 100 y de repente he hecho 20. Pero es lo que hay que ir viendo. Porque después por el abuso y eso, después nos va mal. Y después decimos la culpa de Santa Rosa. Después otra cosa muy importante que no la quiero dejar en el tintero, hoy en día tenemos mucho confort en nuestras casas. Antes, en una casa, si teníamos calor, prendíamos un ventilador o abríamos la ventana. Si teníamos frío, prendíamos una estufita o buscábamos cómo calentarnos. Hoy en día tenemos los aire acondicionados, los splits y otras cosas más, y cosas que son mucho más accesibles, no importa el nivel económico que tengamos, realmente se puede llegar a acceder en una casa. Por comodidad no pongámosle aire acondicionado a los criaderos. ¿Por qué? Porque no es adecuado para criadero. Criadero tengamos un buen aislamiento, tratar, si tenemos un techo de chapa, tratar de tener algún aislante para que no tenga ese calor brutal en el verano. Si hace mucho frío, tratar de que no tenga tanto frío, pero no prenderle estufa y no prender aire acondicionado. El aire acondicionado va a ser un confort para nosotros, pero no para los pájaros. La mayoría de los pájaros que tienen aire acondicionado en el criadero, después llegan acá, vienen enfermos, o vienen a los campeonatos y algunos se mueren. ¿No, José? Sí, sí. Generalmente da. El canario sufre más el calor que el frío. Eso de estar tapando la jaula y todo eso, no. Pero con el clima que tenemos acá en Uruguay, no precisa. A veces sufre el cambio grande de clima. Un exceso de calor te puede matar a los pájaros. Hay casos, lo mismo que pasa con aves de corral y eso.
¿Cuántas veces uno escucha en pleno verano que hubo una ola de 40, 42 grados? Digo, eso es mucho calor y murieron no sé cuántas gallinas, etcétera, realmente ponedoras. Ahí falla a veces la ventilación más que... Por eso que yo le dije, la ventilación es fundamental, el cambio de aire, y lo vamos a sentir más cuando tenemos muchos pichones. Si Dios quiere que nos vaya bien y que tengamos una buena cría, ahí vamos a sentir el olor de gallinero. Acuérdense, si sienten el olor de gallinero, en algo estamos fallando. O hay mucha suciedad a nivel de los pájaros, que se junta materia fecal, etcétera, mucha humedad y falta de ventilación. Entonces, higiene, ventilación fundamental. Cuando tenés todo preparado, ¿qué colocas primero en la jaula? ¿El macho, la hembra o el casal a la vez? Normalmente lo que suelo hacer, salvo que sea un casal que ya está prácticamente acasalado, que a veces se da por distintas razones, pero si no, normalmente pongo primero la hembra. O sea, hembra que veo que empezó a pelar un poco el vientre, que empezó a entubar, sin estar entubada ya para poner huevos, ¿no? Digo, que empezó a entubar, esa hembra ya la pongo, o sea, está en la jaula de cría, que algunas ya las tengo antes de entubar, ya la separé de las hembras. Pero si no, si la tengo en voladora, lo tengo de a 3 hembras en una jaula, ahí ya la pongo en su jaula, le agrego el nido, le agrego material para que haga. También otra cosa que ayuda mucho, no todo el mundo lo utiliza, la piedra de calcio. La piedra de calcio tiene algo que la gente piensa que es porque le da calcio, ¿no? La piedra de calcio lo que tiene ayuda para comer, porque capaz nos puede explicar un poco mejor José, pero es un tema de la digestión de las aves, no hay masticación, todo eso. Las piedritas hacen su trabajo. Normalmente los pájaros cuando están libres picotean piedritas y eso a nivel de la molleja, ¿no? La trituración, seguro. La trituración de la trituración del alimento. Ayuda a la trituración de los alimentos. O sea, pero la realidad es que también hace un cierto estímulo en la cría el ponerle las piedritas. Yo he visto, lo hacía realmente junto, ponía el nido, ponía la piedra de calcio y ya es como que, y el material, la arpillera, que le ponía arpillera ya deshilachada arriba, una arpillera para que tire, y ya eso estimula a ir haciendo el nido. Y naturalmente a veces hembras pichonas que nunca en la vida habían hecho nido, solitas van y sé que ya viene en su naturaleza. ¿El pastón que utilizás durante todo el año es el mismo que utilizás en la temporada de cría? ¿Lo usás seco? ¿Lo usás húmedo? Bueno, el tipo de pastón que yo utilizo el pastón de acro. Hoy en día utilizo el pastón que viene con huevo deshidratados, ya no hiervo huevo, pero cada uno, viste, el huevo es muy importante no por la cantidad de proteínas que tienen, sino por la calidad o sea, los aminoácidos que forman esa proteína. Entonces, yo utilizo el pastón que viene con huevo deshidratado porque me ayuda mucho, me facilita. ¿Qué es lo que utilizo? Trigo burgol. Trigo burgol, hay otros que utilizan otra forma, o sea, lo humedezco. Humedezco bien el trigo burgol, que el trigo burgol pones un poquito en un vaso de agua y cuando querés ver te creció casi al nivel del vaso. Eso lo agrego en el pastón que voy a dar, mezclo bien todo y le agrego muy poquitito de avicil. Y eso lo utilizo para... Perdón. Bueno. Eso utilizo, o sea, la mezcla del pastón, un poquitito de avicil, eso y el pastón, ahí queda bien sueltito y se lo pongo en lengüetas y cuando son hembras que tienen varios pichones lo pongo en un tachito de ese tipo, de los de barro, de cerámica. Hay algunos de plástico también, en ese tipo yo utilizo. Después,
Otra cosa que durante muchos años, ahora no lo estoy haciendo, pero me dio muy buen resultado, al agua utilizo de lunes a viernes, le pongo vinagre de manzana, 8 mililitros por litro de agua, lunes a viernes, sábado, domingo agua normal, es como un descanso. Me dio resultados espectaculares, da trabajo, digo, es una metodología más asada, pero anda muy bien. ¿En general o en la cría también? En todo el año. Anda muy bien, o sea, realmente las aves están saludables. No sé si es un prebiótico, ¿no? El vinagre de manzana funciona como prebiótico. Actúa como acidificante. Acidificante y prebiótico, las dos cosas. Y actúa también como prebiótico. Y la verdad que anda bárbaro, pero por eso, de lunes a viernes le cambiaba el agua, 8 mililitros, que lo pueden comprar una jeringa en la farmacia, una cucharada sopera andan eso, 8 mililitros en 1 litro de agua, y eso era lo que le agregaba ahí. Y se acostumbra enseguida. Y después, sábado, domingo, agua sola. Enrique. Cuando tú hablaste del fipronil hoy, Sí. ¿cuántas gotas por litro de agua para pulverizar los palos y jaulas y todo? Ahí el que indica el 20%, por eso depende del producto. de la concentración Claro. El que se vende acá, Sí. El que se- 5 gotas por litro de agua se puede fumigar sobre las aves, jaula, pared, todo. También depende lo que consigan, porque hay fipronil que es de origen animal y hay otros que son utilizados en lo que es jardinería y eso, que a veces es más concentrado. Hay que ver cuál es el que utilizas, que sirve lo mismo, es la misma droga, ¿no? Pero hay que ver la concentración para cuánto se le pone. Pero el que se vende acá, 5 gotas, 6 gotas, o sea, es de baja toxicidad. Si te pasás un poco, no pasa nada. O sea, yo les cuento algo, una anécdota. 5 gotas por litro. 5 gotas por litro, ¿no? Sí. Una anécdota, cuando recién en un momento agarré una infestación muy grande de piojillos, pero muy grande, que me di cuenta, estaba plena de herida, aparte me entró la desesperación. Moví un pájaro a un lado a otro y de repente uno hizo los movimientos, tiende realmente a tocarse. Y en las cejas es donde uno se da cuenta enseguida, porque a veces te camina en las manos y uno no tiene tanta sensibilidad, pero uno sin querer se toca la cara. Cuando te camina en la cara te das cuenta y ahí empiezo a ver piojillos aparte cuando explotan, vamos a hablar por ejemplo fin de octubre, plena cría, ya estamos capaz que en la segunda anidada o la primera ya con pichones, ¿no? Y aparece un piojo por todo, me volvía loco. Aparte te causa problemas a los que están echados, problemas a los pichoncitos chicos. El pichón que ya destetaste no tenés tantos problemas, pero causa. Y además es algo que también estresa a las aves, le baja las defensas, ¿sí? Es una puerta de entrada a otras enfermedades. Y ahí, bueno, ¿qué hago? Empiezo a averiguar, me acuerdo, fui a la hacienda, la veterinaria de la hacienda, averiguo una cosa, otra, hablé con un veterinario, dale fipronil, y fipronil lo que había era para perros en aquel momento, y tenés el Yutar creo que es de Microsur, bueno, le estamos haciendo propaganda y no nos paga el mensaje, pero agarré el Yutar, que el Yutar era mucho más concentrado, y agarré los pájaros y le echaba ahí. Maté una gota que le mojaba toda la nuca. No pasaba nada. Y le liquidé todo lo que era piojillo. A los 2 días no había ningún rincón ni nada. Aparte de eso, el mismo Yutar gasté bastante más porque es más caro que lo que hoy en día tenemos. Le puse a toda la punta de los palos, todo el piso de la jaula, etc. Y la verdad que liquidé todo. Pero también, ¿por qué aparece eso? Porque lo que digo que hay que hacer a veces uno no lo hace, ¿no? Es bien teoría específica, haz lo que yo digo y no lo que yo hago, bueno, pero a veces nos pasa que uno dice que hay que hacer esto, posiblemente debe haber traído algún pájaro que compitió, lo llevé al criadero, habrá agarrado algún piojillo acá,
o no puse en algún nido lo que normalmente hago. Uno cuando arranca la cría hace al pie de la letra, todos los nidos, todo. Después que una hembra se echó y esto, el otro, chapé otro nido y de repente puse un nido sin ponerle el pulgatiojo y no hice las medidas que hay que seguirla haciendo, y ahí aparecieron. Después que aparecen uno, aparecen en todos lados. Pero el fipronil es de muy baja toxicidad, al día de hoy es 100% eficiente, tanto en piojillo como en Uruguay, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, en Brasil, que bueno, otra temperatura, otra humedad, otro ambiente, hablando más al norte de Brasil, hay algunos criaderos que poco menos con lanzallamas para matar, porque ya no hay que funcione bien, ¿no? Resistencia también. Sí. Y hay que ir variando los productos. Por eso a veces es bueno también intercalar fipronil, ivermectina. Bueno, ivermectina anda excelente para endoparásitos, para ectoparásitos que antes era excelente, hoy en día perdido. Hoy en día a los piojillos y a los ácaros no le ha resultado. Hay dos tipos de ácaros, hay un ácaro que se alimenta de sangre y hay otro que se alimenta de los restos de pluma. El de resto de pluma, supuestamente la ivermectina no andaría, porque no está consumiendo sangre, que es a nivel que podría estar la ivermectina. Que en teoría el fipronil, el que se pone en la gota, no tendría por qué ser eficiente contra. Sí, pero es eficiente porque crea como una película, se va corriendo eso y... Porque esos otros se alimentan de pluma y los detritos, o sea, restos de la piel y eso, que se supone que ahí el fipronil. Y además los ácaros están en todos lados. Es de esos microorganismos que están presentes en todas las casas, en todos lados. Y si bien a veces no es el ácaro específico del pájaro, pero también produce y se alimenta de las plumas, resto de plumas. Entonces, creo que es importante tratar de prevenir. No sé si tienen alguna pregunta. Yo, ya que estamos, quería agregar una cosa que vos dijiste de las hembras cuando están en voladora y por ahí hay una que se empieza a entubar, y uno ve que, aunque si no es todavía la época de cría, no le va a poner nido, pero creo que es conveniente, a mi modo de ver, de ya separarla del resto, porque esa hembra seguramente empieza a arrancarle pluma a las otras, empieza a cargar a las que otras pasa, hembras. por eso la observación es muy importante. En todo el criadero, estar observando a las aves es fundamental, porque nosotros vamos a estar viendo el comportamiento y vamos a estar viendo los posibles problemas que puedan llegar a haber. Entonces, el observar es como cuando vas al campo y observas la naturaleza, observas un pájaro, observas un animal, ahí te vas a dar cuenta de muchas cosas. Entonces vas a estar viendo si está comiendo, si no está comiendo, etc. El seguir separando es fundamental. El tener jaulas disponibles es fundamental. Entonces, ya a esta altura que estamos sobre la cría, ya ahora iré separando todas las hembras. Aunque no se le ponga nido le ponemos cuando ya vemos que la hembra empieza. Hay algunas que hasta ves que se empieza como a picotear sus propias plumas o la cola, se empieza a poner más fea las hembras porque quieren buscar material. Entonces ahí, en vez que se estropeen ellas, enseguida vamos y le ponemos el nido, material, y tenemos que tener los machos prontos. Y ese es otro problema. Muchas veces la ansiedad nos lleva a vamos a apurar, quiero porque vi que la hembra está haciendo y ya la pongo en cría y los machos no están prontos. Entonces el macho no te va a gallar, no va a pisar. Por eso que decía también cuando le dije los machos si 3 veces no gallaron, ya sáquelo para afuera. Bueno, hay una primera vez que si el macho todavía no llegó a madurar o no le dio tiempo, esta no la tomen en cuenta. O sea, estoy hablando cuando ya el macho ve que está con brío todo y no galló. Bueno, si no galló 1, 2, 3 veces, ya el problema no son las hembras, el problema es él. O por lo menos hay un porcentaje grande que el problema sea él, no perdamos tiempo con ese macho. Que a veces lo que digo es muy pensando en criadero, que de repente uno igual, porque le tiene amor a un pájaro, él quiere tratar de sacarle ese pájaro. Bueno, contra eso, contra los sentimientos, uno no puede hablar, no puede ir contra eso, pero
la parte racional dice que ese macho lo tengo que sacar por fuera. Al igual que una hembra está enferma, no. ¿Cómo? Y otra cosa, cuando hablamos de salud de los pájaros, que me quedó en el tintero, una que yo hago, pájaro, o sea, si no lo sentiste por ahí, me lo arrimo en la oreja. Si hace cuí, 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 ese pájaro está con problemas posiblemente respiratorios, ya lo descarto. Y la otra es cuando lo soplo, que no tenga ni vena marcada, ni tenga el vientre totalmente hundido, ni tenga la quilla marcada. ¿No? Si yo veo un pájaro que está totalmente flaco con la quilla marcada y el pájaro lo veo saludable, de repente lo dejo a un costado y trato de darle alimentación aparte, ver por qué es, porque a veces pasa también que hay, cuando estamos en una jaula que hay muchos pájaros, hay una dominancia de unos pájaros sobre otros. Entonces a ese pájaro capaz que no lo estaban dejando comer bien, lo aíslo, lo dejo solo, lo dejo comida, capaz que el pájaro se levanta. Normalmente el pájaro que marcó la quilla, que tiene totalmente el vientre hundido, ese pájaro no lo levanta. ¿No? Hay veces que sí. No hay que confundirlo con ese macho que está recontra alzado, que ya empieza a flacarse y que ve que el botón está bien pronunciado, no es porque su pájaro está alzado y está para criar, para pisar. No, o sea, no confundir con eso. Realmente lo van a ver, el pájaro que está enfermo se nota. ¿Alguna pregunta? Y el casal, al final, ¿cuántos pichones da? Un caso, yo te voy a decir un reto. El reto fue, y la he hecho, creo que el cuento varias veces, ya algunos se habrán aburrido, pero como dice, el público se renueva. En el primer año que crío, compré un pájaro en la feria de Tristán Narvaja, un gurí, tenía 12 años, fui y lo compré para que cantara. Cuando en aquel momento creo que era Yamandú el que estaba, uno de los que vendía en la feria, y en aquel momento él no cantó, indudablemente era una hembra. Voy, no sé si el domingo siguiente o al otro, voy y le digo, no, ¿sabes que no cantó? Tenés que comprar un macho. Había comprado una hembrita, amarilla y negra, posiblemente una criolla, después compré un macho rojo, ¿no? Que le decían salmón, era rojo nevado. Crucé eso, o sea, una cosa con, y de eso saqué 4 nidadas de 4 pichones, 16 pichones en una suerte de principiante. Nunca más en la vida saqué 16 pichones por una hembra, nunca más. Digo, eso es un récord, salvo que utilices, como hay criaderos grandes que utilizan de repente amas secas, como le dicen en Brasil, o nodriza, que de repente a una hembra le hacen sacar varianidad y eso le pasan los huevos a otro. Bueno, ahí sí, a ese casal capaz le sacó mucha cantidad, pero se lo crían otros. Pero lo normal, el promedio anda entre 3 y 6 pichones por hembra. 3 pichones te diría que sería el mínimo, si sacaste 2 es que te fue mal, ¿no? De promedio. Estamos hablando de promedio pensando en que tengas por lo menos 10 hembras de cría. O sea, si vos tenés 2 o 3 hembras, o sea, tenés 2 o 3 hembras, a veces como le das mucho más tiempo, te puede ir mucho mejor, como a veces no. O sea, todo lo que sea porcentajes se dan en números más grandes. Pero lo normal es entre 3 y 6. Más de 6 pichones ya es muy bueno. Te diría que criaderos grandes de Europa y eso están en 7 pichones. Pero normalmente tienen tanto en equipamiento, etcétera, mucho más preparador que nosotros. Tienen distintos tipos de pastones, etcétera, la alimentación, hay un montón de cosas que ayudan mucho. Pero entre 3 y 6. 4 pichones, 5 pichones está bien. 3 estás en el mínimo. 6 ya estaría, para el medio nuestro ya estaría muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no le haya quedado claro? Me faltó algo. No se olviden.
Sunshine, sunshine, sunshine. I think I found it now. What I've been looking for. Isn't it beautiful? It's got my head all up